¿Qué tal, hermanos? Tengan buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les habla el pastor Eli Pinedo para poder servirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad estamos transmitiendo por medio de lo que es YouTube justamente lo que nosotros desarrollamos los días martes. Y los días martes pues desarrollamos lo que es un curso para liderazgo. Y el módulo que estamos llevando es Siervo de Dios. La lección que nos corresponde en este martes es servidor y seguidor. Esa es la lección que nos corresponde, ¿no? Entonces, queremos compartir y saludar también a todos los hermanos, amigos y familia que nos ven por este medio. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y Dios les dé mucha paz en momentos como este que estamos atravesando, ¿verdad? Con lo que es el COVID-19. Mucha gente está asustada, está llena de miedo. Siempre es importante seguir las recomendaciones, pero sobre todo hay que confiar en las promesas de nuestro Señor. Queremos empezar esta lección orando a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias te damos a ti, eterno Dios, por tu gran amor, tu gran bendición que tú nos das. Tu Señor reinas por toda la eternidad. Tú eres fiel, tú eres digno de toda alabanza, soberano Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder transmitir tu palabra. Gracias, Jesucristo amado. Bendice, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, la vida de nuestros amigos, familiares que nos están escuchando. Espíritu Santo, solamente en ti encontramos esperanza, solamente en ti encontramos fortaleza. A través de tus promesas, soberano Señor, podemos alcanzar nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra paz. Espíritu Santo, cobra y renueva las vidas, soberano Señor. Tú estableces tu gracia, tú estableces tu reino en todos los países, en toda nuestra ciudad, soberano Señor. Haznos conocer la manifestación de tu gloriosa presencia, Señor. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Ilumínanos y danos sabiduría, soberano Señor, para compartir tu palabra en esta preciosa noche que tú nos das, bendito Dios. Gracias por la vida, gracias por la salvación. Gracias, Señor, por tu amor. Aleluya. Señor les bendiga. Nuestra lección, acuérdense que es servidor y seguidor. Juan capítulo 12, el verso 26, nos dice la palabra del Señor: si alguno me sirve, sígame, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. O en otra versión dice: quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará, ¿no? ¿Qué es un servidor? Un servidor es alguien que accede a hacer una cosa, que desempeña una labor, quiere decir que está al servicio siempre de otro. La palabra siervo, en el significado griego, significaba esclavo, significaba ministro, poder servir a un jefe, a una autoridad. Eso es la palabra siervo. Pero ¿qué es un seguidor? Es alguien que se comporta y que actúa como Jesús. Es decir, continúa su ministerio de predicar el evangelio a todo el mundo y de poder enseñar la verdad. En otras palabras, un seguidor es aquel que sigue las enseñanzas de Jesús, que está dispuesto a obedecerlo y que está dispuesto inclusive a poder entregar su vida hasta el final de los días. El Nuevo Testamento lo describe como una persona perfecta, sin pecado, y que prometió a sus discípulos estar con ellos. Cuando se habla de la persona de Jesús, ¿verdad? Que Jesús sirvió, digamos, a sus discípulos. Y él dijo, ¿no? Que aquel que quiera ser grande en su reino, pues debe servir a los demás. Entonces es la excelencia del servicio, poder servir a los demás, ¿no? Cuando hablamos del ejemplo de servicio de un hombre que fue fiel, podemos tomar como ejemplo al profeta Samuel. Samuel desde muy temprana edad fue enseñado, discipulado, mentoreado por su madre. Después que su madre va a dejarlo, digamos, al servicio del sacerdote Elí, podemos encontrarnos con lo que dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1, verso 10. Cuando dice la Biblia, el joven Samuel ministraba, ¿no? El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día
que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces podemos ver de que había un caos, había una crisis dentro de lo que era el pueblo de Israel, dentro de lo que era el sacerdocio, el liderazgo en aquel entonces. Y Dios se complace en poder mirar a Samuel, el corazón de Samuel, desde un joven, probablemente unos 12 o 13 años, ¿verdad? Él recibe una experiencia con Dios, él tiene un encuentro con Dios, donde escaseaba la palabra, donde no había profecía, donde no había visión. Dios se complace en poder llamar a Samuel. Y en ese proceso el Señor lo llama como 3 veces. Y Samuel no podía entender la voz, no podía comprender. De tal modo que Elí es como aquella persona, como aquel pastor que lo enseña, que lo capacita, que lo disipula y le dice: tú debes responder cuando te llame la voz de Dios, tú debes decir: he aquí, ¿verdad? Soy tu siervo, o tu siervo oye. Y eso fue lo que contestó Samuel a la 3.ª vez que Dios lo llamó, ¿verdad? Heme aquí, yo soy tu siervo. Qué importante y destacado pues fue Samuel en su servicio con Dios. La Biblia lo denomina como un hombre muy fiel, donde también pudo desarrollar su liderazgo, su ministerio profético, bajo el liderazgo o bajo el reinado también de lo que es Saúl, y en parte en lo que es David, ¿no? Entonces, el llamado de Samuel fue una manifestación de la gracia de Dios, y para usarlo como un instrumento humano desde niño en su servicio, ¿no? Entonces, hemos visto distintas características, digamos, de Samuel. Él no reconoce la voz de Dios. Samuel no conocía aún Jehová, ni tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Podríamos decir que tenía lo básico, porque pudo ser enseñada por su mamá. Y toda mamá judía y todo papá judío como el Cana tenía la responsabilidad de poder transmitir la palabra de Dios desde muy pequeños, ¿verdad? Entonces se puede decir que él sí tenía conocimiento básico, ¿no? Pero no podía conocer la voz de Dios porque nunca había experimentado, digamos, ese reconocimiento. Sin embargo, podemos ver otras las características que él necesitó ayuda. Todo discípulo, todo servidor siempre va a necesitar la ayuda. Una de las ayudas principales que nosotros podemos recibir es la del pastor. El pastor que está cerca de nosotros, el pastor que viene a enseñarnos, el pastor que nos viene, como se dice, a discipular, que nos viene, como se dice, a mentorear. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Con la finalidad también de que nosotros hagamos discípulos. En Mateo capítulo 28, verso 19 dice: y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces Dios nos manda a ser discípulos. Así, de la manera como hemos sido discipulados, hoy nos toca también ser discipuladores, ¿verdad? Cuando terminamos la tarea de estar bajo sujeción o bajo autoridad de un líder o de un pastor, ¿no? Entonces podemos ver de que Samuel fue un fiel servidor de Dios. Pero también en la otra parte, en lo opuesto, podemos encontrarnos que también hay malos servidores. Y según el capítulo 1, ¿verdad?, de 1 Samuel, nos encontramos que hubieron malos servidores. Capítulo 1, capítulo 2, del verso 12 al 17, y también el verso 22, ¿no? La Biblia nos señala en esos textos bíblicos que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, ¿no? Entonces, al no tener conocimiento de Jehová, podemos encontrarnos con distintas características. O sea, la palabra conocimiento quiere decir tener una experiencia, conocimiento de la palabra, tener temor de Dios y de su palabra. Entonces, estos hijos de Elí no tenían esa experiencia, no tenían ese temor. Habían sido nombrados sacerdotes, pero no hacían lo que Dios había determinado en su palabra. Entonces, podemos encontrarnos tal vez un mal ejemplo en ellos, ¿no? Eran impíos pero servían en el templo, no tenían temor de Dios, ¿no? Tomaban todo por la fuerza, por la falta de sometimiento a las leyes que nunca cumplieron, hacían lo que ellos querían, ¿no? Eso es un mal servidor. O sea, no está sujeto a Dios, no está sujeto a su autoridad, no está sujeto a la palabra, hace lo que bien les parece, ¿no?
Otras cosas que hicieron estos malos servidores es que menospreciaron las ofrendas de Dios. Dios había dado ciertos requisitos de qué ofrenda le pertenecía a él y de qué ofrenda o parte de la ofrenda le pertenecía al sacerdote. Ellos tomaban la parte de Dios. Qué grave peligro, ¿verdad? Tomar lo que le pertenece a Dios. Y estos malos servidores lo hicieron. Caminaron sin temor delante de Dios. Además eran fornicarios. La Biblia dice que tenían relaciones sexuales aún en las puertas del templo, ¿no? Entonces imagínense toda esa clase de violencia, ¿no? De ser malos servidores. Un ministerio así, enfocado en un mal servicio, yo creo que firmemente Dios envía, como se dice, un juicio contra aquellas personas o contra aquellos servidores que no estiman a la palabra de Dios ni al Dios de la palabra, que no estiman, como se dice, al liderazgo que Dios les ha confiado, ¿verdad? Porque es Dios quien nos entrega un liderazgo o un ministerio, ¿no? Entonces, un ministerio con las características de los hijos de Eli, Ofni y Fines no ayudarán a los propósitos de Dios, de poder ganar almas para el reino de Dios o fortalecer la fe de los creyentes. ¿Por qué? Por un mal testimonio, por la falta de fidelidad y temor de Dios, ¿no? Otra de las características de esta lección podemos ver de qué es un servidor y un seguidor. Dice la Biblia en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, para poder servir y seguir, la base principal se llama amor, porque el amor es servicial. Entonces, yo voy a servir, voy a seguir, tiene que ser por medio del amor. Es el propósito fundamental. Y cuando uno ama, pues nos vamos a 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Lo que es la excelencia de lo que es el amor. Hay que servir incondicionalmente, ¿no? Sin interés alguno, de repente sin recibir nada a cambio, sino esperando y confiando en Dios, que Dios es aquel que provee, ¿verdad?, nuestras necesidades y todo lo que nosotros tengamos que afrontar, ¿no? Jesús nos sirvió a los discípulos, sirvió a su iglesia y nos demostró el más grande servicio, muriendo en la cruz por todos nosotros, ¿no? Lo que Él espera de nosotros es que nosotros seamos agradecidos, que nosotros seamos honrados con Él y podamos servirlo desinteresadamente. La mentalidad del mundo jamás entenderá este llamado de servir y seguir. ¿Por qué? Porque la mentalidad del mundo es: yo te voy a seguir en algo, pero yo quiero conseguir algo de ti, o me tienes que dar algo a cambio. Esa es la mentalidad del mundo, ¿no? Entonces, un siervo fiel es aquel que reconoce que está bajo la autoridad de Jesucristo y bajo la dirección o guianza del Espíritu Santo, ¿no? Jesús dijo: sígame. Servir a Cristo implica seguirle y aceptarlo como Señor y como Salvador. Implica caminar en obediencia, implica obedecer sus mandatos que Jesucristo ha establecido. Implica caminar bajo un buen testimonio, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades de un servidor, de un seguidor? Hechos capítulo 6, el verso 3, dice la Escritura: buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, ¿no? Los líderes para servir deben estar debidamente calificados con un don de gracia y de sabiduría, necesarios para poder ser buenos administradores dentro del ministerio de la iglesia y tener esas cualidades. Entonces, ¿por qué necesitamos, digamos, la sabiduría? Para tomar buenas decisiones, para poder dar buenos consejos, ¿no? ¿Por qué necesitamos un buen testimonio? Porque necesitamos ser fieles delante de la comunidad, ¿no? Y delante de la iglesia, ¿no? Y ser lleno del Espíritu Santo para poder testificar las maravillas del Espíritu Santo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Entonces, recuerden, tener testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y tener la sabiduría de Dios, ¿no? ¿Cuál es el consejo para todos nosotros a través de esta lección, ¿no? Servidor y seguidor. Lograr que nuestro liderazgo no sea solamente de servicio, sino también de un verdadero seguidor de Jesús, que implica hacer la voluntad de Dios. Que hagamos las cosas conforme el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos ilumine, nos dé entendimiento de su palabra,
¿no? Y nosotros podamos pues obedecer al Señor, ¿no? Entonces, no se trata solamente de trabajar para Dios, sino trabajar con Él. No se trata solamente de servir, sino conocer, como se dice, aquel a quien estamos nosotros sirviendo. Y eso me lleva justamente a Marta y María, ¿no? La prioridad de María fue escuchar la voz del Señor, ¿no? El servicio es excelente, como lo que hizo Marta, ¿no? Pero la prioridad era escuchar la voz de Dios. Y en este tiempo nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios para ser fieles servidores, fieles seguidores. Dios nos ama a todos nosotros. Dios quiere que tú le sirvas con tus talentos, con tus dones, con tu tiempo, con tus recursos financieros, con tu familia. No le podemos negar nada a Dios, porque Jesús nunca se negó. Él se entregó totalmente por nosotros. Su amor fue incondicional, ¿verdad? Entonces, mi amado amigo, mi amada familia, mi amada iglesia, mi amado líder, necesitamos serle fiel al Señor en nuestro servicio. Dios no quiere un servicio a medias. Dios quiere un servicio al 100%, con todo lo que Él nos ha dado. Cuando nosotros cumplamos, digamos, aquel servicio, es importante recordar que Jesús dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces no estamos solos. Dios nos ama. Seamos fieles servidores y seguidores de nuestro Señor. Vamos a estar orando al Señor y que Dios nos dé esa gracia de ser fieles servidores y fieles seguidores de Jesús. Vamos orando. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros bendecimos tu nombre. Te damos gracias, soberano Señor, de poder ser fieles servidores tuyos, como lo fue Samuel. Que en un mundo crítico, que en un mundo lleno de crisis, donde no se podía escuchar a Dios, donde los líderes ya no podían entender la voz de Dios, donde los líderes no se sometían, hacían lo que querían y no eran honrados y no eran fieles con su llamado, con su ministerio, con lo que tú le habías entregado, Señor. Es difícil, Señor, afrontar desafíos así, situaciones así, pero sin embargo, en tu corazón a ti te plació, Señor, poder mirar el corazón de Samuel. Que en aquel tiempo, Señor, Ana estuviera preparando a Samuel, estuviera dándole enseñanzas, estuviera dándole lecciones, pasando tiempo con aquel niño llamado Samuel, y que él pudiese, Señor, testificar de tu poder y de tus maravillas, y tú pudieras usar como un instrumento para él. Ayúdanos a imitar este ejemplo, ayúdanos a imitar tu ejemplo, Jesús. Ese ejemplo, esa actitud, ese comportamiento, ese servicio que tú nos brindaste. Compartiste tu Santa Cena, compartiste, Señor, el lavado de los pies, lavando los pies a Judas, a Tomás, a Pedro, a Mateo, a Juan. A pesar que tú sabías, Señor, que ellos te iban a fallar y te iban a abandonar en un momento tan crítico en la cruz de Calvario, tú decidiste servirlo. Es que de eso se trata el servicio, Señor. Servir incondicionalmente, no esperando nada a cambio, Señor. Gracias por enseñarnos a ser fieles servidores y seguidores. Ayúdanos, Señor, a imitarte hasta el final de nuestros días. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Señor, Pablo nos enseña a servirte en los momentos más críticos. Pablo fue maltratado también, fue perseguido, fue apedreado, fue azotado. Todo sencillamente por testificar de ti, por predicar de ti, Señor. Muchas veces la gente no entiende, soberano Señor, de lo que tu iglesia hace. Pero ayúdanos Espíritu Santo a ser fieles, a ser fuertes. Y también ayuda a las personas, Señor. Ayuda mucho a las personas, te suplicamos. Y ayúdanos, Señor, a renunciar a todo, a ser fiel, a ser malos servidores, como aquellos hijos de Eli, que fueron malos servidores, que despreciaron tu ofrenda, que tuvieron en poco tu palabra, que no obedecieron a tu palabra,
que se comportaban de una manera desordenada, tomando la ofrenda tuya, lo que a ti te pertenecía, y siendo, Señor, corruptos, siendo inmorales. Hay unos espíritus de Dios, en el nombre de Jesús. Guíanos, Espíritu Santo, a tu verdad. Yo te ruego, Señor, por todas aquellas personas que nos están escuchando, que ellos puedan encontrarse contigo. Que ellos, Espíritu Santo, tú puedas traer convicción a sus corazones, que la mejor decisión que ellos puedan tomar es ser fieles discípulos tuyos. Señor, bendigo la vida de cada uno de nuestros amigos, nuestra familia, a toda tu iglesia y a todo el liderazgo. Te doy gracias, Jesús. Gracias, amado Señor. Bien, mis amados amigos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Esto ha sido la lección número 6, servidor y seguidor. Muchas bendiciones.